Hola senderistas, ¿qué tal? Mira, hoy quiero comentar con vosotros la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta primera carta contiene 6 capítulos, 113 versículos, 2269 palabras. Esta carta, junto con la segunda carta y la carta a Tito, están inseridas dentro de las llamadas cartas pastorales. Y el autor de esta carta, de la primera carta, es el apóstol Pablo, el apóstol, el misionero, el pastor, el evangelista, el ganador de alma, el maestro, el plantador de iglesia, el baluarte de la fe, este judío de la tribu de Benjamín, que tenía también la nacionalidad romana por herencia paternal, este hombre que la Biblia nos cuenta que fue perseguidor de la iglesia hasta el momento que en el camino de Damasco él tuvo un encuentro con el Cristo resurrecto. Y a partir de ahí su vida cambió de una manera tremenda, de una manera espectacular, y dejó de ser perseguidor de la iglesia para ser perseguido por la causa del evangelio. Posiblemente el apóstol Pablo escribió esta primera carta a Timoteo ahí después de ser librado de su encarcelamiento en Roma, ahí por el año 63-65 después de Cristo. Yo quiero leer un versículo importante, clave en esta carta, que se encuentra en el capítulo 4 y el versículo 16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Querido, este es un versículo muy importante. Pablo escribió esta carta al joven Timoteo, que era fruto de su labor misionera. Timoteo se convirtió por medio del ministerio del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando llegó a Listra, allí conoció a Timoteo, a su madre Eunice, que era una mujer judía creyente. El padre de Timoteo era griego, por lo tanto pagano, pero ahí empieza el desarrollo de la vida, de la vida de Timoteo, que según algunos dice que en aquel entonces Timoteo tenía cerca de unos 20 años, etc. Pues bien, Pablo escribe su primera carta a Timoteo, su discípulo, a este joven pastor que había abrazado el ministerio, que había recibido la imposición de manos del apóstol. Pues Pablo escribe esta carta para dos cosas principales: alentarlo, animarlos, y la segunda cosa, para instruirlo, o sea, para enseñarle cómo debería hacer la obra de Dios, cómo debería Timoteo se comportar en el encargo que se le había dado el Señor, de pastorear, de cuidar. Entonces, nosotros vemos este corazón de Pablo, este corazón pastoral, vemos en él la preocupación de preparar obreros, pastores, líderes, para que diera seguimiento a la obra del Señor. Y en todos estos 6 capítulos
que yo recomiendo que leas estos 6 capítulos, que es magnífico. Hay cosas extraordinarias para que nosotros aprendamos. En esos 6 capítulos nosotros queremos y vemos que el apóstolo Pablo, ele trata de 3 cosas fundamentalmente, 3 cosas que resumen todos estos 6 capítulos de la palabra, de la carta que hemos leído. La primera cosa, Pablo habla, y que es fundamental, Pablo habla del pastor y habla de, pues, su vida. El pastor y su vida. El pastor en la iglesia y el pastor sin estar en la congregación, sin estar en el servicio, ¿no? Cultuando al Señor. El pastor como padre, como esposo, como amigo, el pastor con su vida devocional, el pastor que ama las escrituras, que busca la guía del Señor, la orientación del Señor, el pastor que es un reflejo, el pastor que brilla, el pastor que... Entonces, la preocupación de Pablo con Timoteo era esa. Por eso que él dijo, mira, ten cuidado de ti mismo, de lo que tú hablas, de cómo tú te comportas, de cómo tú haces las cosas. Ten cuidado de ti, ten cuidado de tu familia, ten cuidado de los tuyos, ten cuidado de las cosas de Dios. Ese es el primer aspecto y sirve para nosotros, porque esta carta pastoral es impactante, y a los pastores que están adentrando al ministerio, que están empezando, pues qué bueno que estudiemos esta carta, porque en ella nosotros vamos a encontrar una guía que nos va a disciplinar, nos disciplina a justamente administrar y gobernar la iglesia local y sermos de bendición. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, Pablo explicó y enseñó a Timoteo sobre la doctrina y la pureza. La doctrina y la pureza. El versículo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Queridos hermanos, amigos, essa deve ser a preocupação, e que impactante é, não? Como é impactante ver o apóstolo que tinha uma visão extraordinária da obra e sabia de los dias malos que se estava enfrentando. Timoteo foi pastor em Éfeso, sabemos Éfeso, aquela cidade tremenda e llenas de tantas doutrinas, tantas herejias, tantas coisas, e o apóstolo estava dizendo, mira, Timoteo, ten cuidado de la doutrina e de la pureza. Ele estava dizendo a Timoteo, não permitas que o mundo entre en la iglesia, não permita que este sistema malo entre en la iglesia. Prediques la palabra, la sana doctrina, hable de la pureza, de la santidad. Esto es lo que tú tienes que hacer, y con certeza Pablo sabía que si Timoteo hiciera esto, con certeza él iba a ser bienaventurado y su ministerio sería un ministerio fructífero, un ministerio bendecido, y con certeza él dejaría un legado para los que venían después. Y la tercera cosa, que nosotros vemos en resumen en estos 6 capítulos de esta carta, es justamente sobre la iglesia y su integridad, la iglesia local. Pablo enseñara
enseñaba a Timoteo que debería cuidar de la iglesia, que debería zelar de la iglesia, que debería pues tener esto, tener compromiso de liderazgo, compromiso con el pueblo de Dios, llevar el pueblo de Dios a realmente vivir una vida que agradara al Señor, y eso pasa por el líder. La enseñanza bíblica nos enseña eso. Hay varios tipos de líderes, hay varios tipos de liderazgo, pero nosotros debemos pues atentar para aquello que el apóstolo estaba diciendo. El pastor y su vida personal, su vida familiar, su vida devocional. También la doctrina y la pureza, sana doctrina. Vivimos días de muchas dificultades, días en que se está enseñando muchas cosas, pero está muy lejos de lo que la palabra del Señor. Para nosotros los pastores actuales y los pastores que estamos empezando, los que están empezando, sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo, de tu vida personal, de la doctrina, de la pureza y de la iglesia y su integridad. Que el Señor en Cristo te bendiga. Un placer. Nos veremos en la próxima. Un fuerte abrazo para todos los senderistas. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.